queréis empezamos. Lo primero, agradeceros a todas las asociaciones y a Rosario en particular la deferencia que ha tenido de invitarme a intentar colaborar un poco con todos vosotros en saber qué es un camino público y en cómo se pueden defender los caminos públicos, ¿no? Luego, lo que sí quería era daros las gracias a todos vosotros porque se nota el interés que hay por el tema de este camino de Valparaíso, que os tengo que adelantar que yo no conozco. Yo no soy ningún experto en caminos, soy un aficionado, miembro de Ecologistas de Nación, no tengo conceptos claros jurídicos porque no soy abogado, ya os he comentado que soy veterinario, con lo cual veis que la relación con estas cosas profesionalmente tengo poca. Es más una afición que otra cuestión, ¿no? Entonces vamos a intentar aclarar cómo saber, el común de los mortales, entre los que me incluyo, cómo saber más o menos distinguir cuándo estamos ante un camino público y cuándo no. Después vamos a ver unas pinceladas también de cómo se pueden recuperar los caminos públicos y qué argumentos hay, vamos a entrar un poco en el caso concreto vuestro, qué argumentos hay, según mi opinión, que pudieran utilizarse como argumentos a favor de que el camino sea público o que los argumentos que, por el contrario, pueden indicar que el camino es privado. Me ha encantado la sierra, la conocía de lejos, pero la verdad es que yo provengo de la zona de Puerto Llano, de la zona de Fuencaliente, Sierra Madrona, es un paisaje muy similar, muy parecido, y donde por primera vez yo tuve contacto con este tipo de problemas, porque en una de las fincas, si no la más grande de España, una de las más grandes, propiedad del duque de Baviera entonces, ahora del duque de Westminster, fallecido hace poco tiempo, donde va toda la nobleza de Europa, todos los grandes mandatarios de Europa, pero con un problema tenía esa finca, que atravesaba un camino claramente público. A mí me dio la vuelta, me hizo darme la vuelta a la propia Guardia Civil, en un camino público, reconocido como público, y la propia Guardia Civil, que en teoría debería estar para la defensa de eso, me hizo darme la vuelta. Aquel problema se solucionó, ahora ya de bastante tiempo, aquel problema se solucionó con un programa que muchos de vosotros recordaréis, Línea 900, en el que salió el alcalde en el programa denunciando la situación, y aquello se solucionó solamente con la actuación del alcalde. Entonces, bueno, la actuación del alcalde y la presión de mucha gente, de un camino público. Posteriormente, ahora ya más recientemente, pues en pleno Parque Natural de la Sierra de Cazorla, Segura y las Sierras, pues he tenido la oportunidad de vivir un caso parecido, en el que un camino público es cortado directamente por un propietario de los terrenos aledaños, y que a raíz de una denuncia particular mía, y menos mal que hubo alguna asociación, porque los vecinos no había apoyo, como aquí se puede apreciar. ¿Por qué razón? Porque sabéis que hay muchos intereses, en el sentido de que los grandes terratenientes dan trabajo, tienen poder, y la gente que vive en los cortijos pequeños alrededor y dependen un poco económicamente de este tipo de gente, pues les cuesta mucho trabajo y es entendible enfrentarse a ellos. Bien, bueno, pues iré comentando algunas cuestiones comunes y cómo se han resuelto. Vamos a pasar como curiosidades. Esto me parece interesante. Fijaros que en cuanto a carreteras, tenemos 165.000 kilómetros de carreteras en España, y sin embargo, de caminos rurales 500.000, y de vías pecuarias tenemos 125.000. O sea que fijaros la cantidad supera ampliamente los caminos rurales a las carreteras. Fijaos la importancia, como ha dicho Rosario, la importancia que tiene esto a la hora de acceder cada uno de nosotros al medio natural. O sea, acordaros que esto tiene mucho que ver con la España vaciada. Solamente le falta a la España vaciada que nos corten los caminos para no poder acceder. O sea, es una cosa que tiene una importancia fundamental. Bueno, hay de anchura, el mantenimiento, y digamos que los caminos rurales el mantenimiento depende de los ayuntamientos, y las vías pecuarias dependen de las comunidades autónomas. Vamos a ver un poquito de prisa. Estas son las tres características principales que tenemos que tener en cuenta de un camino, que ya lo ha comentado, lo ha apuntado Rosario. El camino público es inalienable. ¿Qué significa? Que no puede ser vendido, ni puede ser transferido, ni puede ser cedido. Nunca. Así de sencillo. Es inembargable.
no puede ser embargado para pagar deudas. Es decir, el ayuntamiento, que es el responsable del camino público, no puede venderlo ni puede embargarlo. Fijaos, imagínate si pudieran, en algunos de los municipios que sabéis que hay problemas económicos y que tienen que recurrir a su propio patrimonio, al patrimonio público, y venderlo. Bueno, pues los caminos no pueden, porque son bienes públicos demaniales que no se pueden embargar. Y es imprescriptible, esto es importante. El camino público es público siempre. Esa condición no la puede perder. Para perder esa condición deberían hacer una serie de procesos en el ayuntamiento, aprobar el paso de un bien público demanial, pasarlo a patrimonial, que ya sí es vendible. Pero eso tienen que poder justificarlo por un interés público, interés social. Imaginar, por ejemplo, que se va a hacer una carretera que va a beneficiar a todo el pueblo y es necesario trasladar una vía pecuaria o cambiar el trazado de un camino. En ese caso estaría demostrado la necesidad y el bien, y se podría pasar de patrimonial de demanial a patrimonial. Y entonces sí perdería la condición de... Bueno, ¿por qué es importante determinar que el camino es público? Precisamente por eso, lo ha comentado también Rosario, el acceso de todos, y facilita además, una vez que sabemos que el camino es público, facilita que las propias administraciones públicas se encarguen de su mantenimiento, porque es una obligación suya. Los problemas comunes los conocemos: confusión en los registros, no hay documentos, no hay mapas históricos, hay abandono, hay usurpación de caminos, los cotos de caza. Sabéis que pues no siempre, ahora hay una nueva modificación de la ley de caza que va a permitir cazar en los caminos públicos, es decir, van a desplazar a la gente de los caminos para poder cazar en ellos. Los macrocultivos y los conflictos que todos conocéis y que es el motivo que nos trae aquí. Este es un camino, los caminos rurales suelen estar mantenidos por los ayuntamientos y tienen su nombre y su trazado y su... ¿Cómo podemos saber si un camino es público? Pues fijaos en todos estos indicios. Para saber que un camino es público tenemos que fijarnos en todos y cada uno de estos puntos, que vamos a ir viendo detenidamente. Con todo ello, con todos esos indicios, podrán ser utilizados en un juicio para que el juez determine si ese camino es público o no es público. Pues vamos a ver esos indicios que son los que nos van a decir que el camino es público o no. El inventario de caminos, que se ha nombrado aquí y que yo me sumo a la petición de Rosario, a la alcaldesa, para que sigan. Sé que tenéis un inventario, pero que no está completo, entonces es importante que esto se potencie y que sea el pueblo el que haga a las autoridades que lo mueva y que vaya adelante. Es un registro administrativo de todos los caminos. Registro nada más, no significa nada más. No significa que porque un camino no está en el registro no sea público, pero si está, mejor. Entonces, por eso hay que instar a las autoridades a que lo desarrollen. Hay que identificar y documentar los caminos, tiene que estar basado en indicios y en estudios, tiene que ser realizado por el ayuntamiento y además es obligatorio por ley. Desde hace un montón de años, pero hay muchos ayuntamientos que ni siquiera lo han empezado. Pero, amigo, con la Iglesia hemos topado. Es importante, otro de los indicios que tenemos que tener en cuenta para saber si un camino es público es la finalidad del camino. Un camino no puede decir, ¿este camino qué función tiene? No tiene ninguna. ¿Va a algún sitio? No, se corta, llega a un sitio y se corta, y ya no hay. Bueno, pues eso es indicio de que ese camino no es un camino público. Normalmente los caminos públicos tienen propósitos válidos, unen localidades, unen acceso a servicios públicos, por ejemplo, a ríos, a fuentes, a ermitas, entre pueblos, una carretera con una aldea. Todos los caminos que tengan esa particularidad significa o puede significar que son públicos. Es un indicio claro y que los jueces tienen muy en cuenta. Que sea un camino inmemorial, que toda la gente reconozca ese camino, y eso se puede demostrar. Por ejemplo, fijaos ahí, es un mapa muy significativo de las vías pecuarias, las más importantes del Ministerio, la Red Nacional de Vías Pecuarias, y que todo el mundo reconoce como que son inmemoriales. O sea, son desde hace muchos años. Eso es una evidencia fuerte de que el camino es de uso público. Lo que comentaba con este vecino vuestro, con Saturnino,
Esto es fundamental. Los testimonios de los mayores tienen validez legal. Validez legal. Entonces, el que una persona mayor que haya vivido un montón de años, ya haya estado haciendo uso de ese camino durante mucho tiempo, como estas dos jovencitas, que ahora ya no son tan jovencitas, pero su testimonio sí que sirve. Cuando iban a la fuente, pues ellas decían, este camino sí que era público y se utilizaba. Evidencias orales. Es fundamental tener declaraciones de las personas mayores. No lo olvidéis de esto porque es muy importante. Y, sobre todo, si es necesario, incluso llevar a las personas mayores y en presencia de los ayuntamientos, de los alcaldes, de los secretarios, hacer una grabación incluso, porque a la hora de presentarlo en el juez, es importante. Vale más una imagen que 1000 palabras. Entonces, cualquier medio es bueno. Es uno de los indicios fundamentales y que tienen muy en cuenta los jueces. Por supuesto, la cartografía histórica. Hay montones de cartografía histórica, planos antiguos del siglo XVIII, del siglo XIX. En vuestro caso, bueno, yo he sacado aquí alguno que efectivamente aparece. Este es una planimetría y aparece ahí el camino de Valparaíso. Esto está hecho a finales del siglo XIX, imaginaos, y ahí ya estaba el camino. O sea, es una evidencia clara, ¿no? Otro indicio. Pueden utilizarse los mapas del IGN, de las primeras ediciones de los mapas nacionales y que demuestran la existencia del camino pasado. Esto también es importante. El catastro histórico. Hay una evolución del catastro y se ha ido viendo cómo los caminos han ido evolucionando. Entonces, en base a esa evolución, podemos determinar que hay un indicio claro de que el camino es público. Fijaos, estas imágenes son imágenes que también se utilizan en los juicios. De hecho, en la denuncia que yo puse en ese camino del Parque Natural de la Sierra de Cazorla y Segura, se tuvo muy en cuenta esto porque el camino claramente se veía tanto en el vuelo americano del año 1957 como en los vuelos nacionales posteriores del año 1964. El camino estaba claramente dibujado en aquella época, caminos de más de 50 años. Esto es un vuelo que hicieron los americanos por cuestiones de pura seguridad, le dicen el vuelo americano, le dicen. Y fotografiaron toda España. Si tenéis curiosidad, es una cosa peculiar de ver cómo ha ido evolucionando el paisaje de vuestro pueblo en función de cómo estaba en el año 1957 y cómo está ahora. Otro indicio, mapas oficiales o normas subsidiarias. Creo que aquí en el Plan General de Ordenación Urbana creo que también está incluido el camino de Valparaíso. Planos, yo qué sé, por ejemplo, en el caso del que yo os cuento, el plano del Parque Natural de la Sierra de Segura de Cazorla, aparecía el camino como público, como vía pública. Pues es otro indicio de que claramente el camino es público. Todo este tipo de cuestión es una cuestión de recopilación y de trabajo de todos, porque es un trabajo ingente hasta que se consiguen todos los indicios. Pues la elaboración de informes periciales, es decir, cogerse a un experto cuando la cosa se empieza a complicar y que un experto haga todo este trabajo que yo os estoy explicando y alguno más, y sea capaz de identificar claramente el camino y recopilar todos los indicios con documentación gráfica, con documentación sobre el terreno y con mapas detallados del camino. Los títulos de propiedad, aquí suelen fallar, no suele haber títulos de propiedad y claro, es un problema. Entonces, si hubiera un título de propiedad, pues mejor que mejor, sería otro indicio más al respecto. La mayoría de los caminos públicos no tienen título registrado, no hay documentación que confirme la propiedad pública y hay conflictos potenciales. Cuando no hay una evidencia clara en el registro, pues empiezan los conflictos con los particulares. También se pueden utilizar como indicios las ortofotos actuales. Esto está en el Instituto Geográfico Nacional. Aquí se ve claramente, este es el camino de Valparaíso, cómo sale de Villarrubia de los Ojos y se interna en la sierra. Pues esto, comparando con los mapas históricos para asegurar la existencia, pues también nos corrobora que no solamente en los mapas históricos aparecía como camino público, sino que sigue apareciendo como camino público. La cartografía catastral
también tiene su valor. En algunos sitios no quiere decir, le pasa igual que al registro de los ayuntamientos, al registro de caminos. Esto es un mero registro, ni crea, ni da, ni pone propiedad, pero es un registro que sí que se puede utilizar como argumento y como indicio. Otros indicios, pues fijaos, ya por ponernos un poco más modernos, otros indicios, aquí aparecen rutas en la página que todos conocéis de Wikiloc, que se dedica a recopilar rutas de toda España, por todos sitios, y te dice, aquí tiene, yo he encontrado, que vosotros las conocéis mejor que yo, ruta senderismo, Colada de Valparaíso, Villarrubia de los Ojos, a la Casa del Corcho por la Colada de Valparaíso. En fin, eso está en internet, eso es público y notorio, que hay rutas de senderismo, que hay gente que hace esas rutas, que en consecuencia constituye un indicio de que el camino sigue teniendo un uso público. Cualquier cosa que se os ocurra es válido. En conclusión, pues hay que reunir indicios, todos esos documentos históricos, testimonios, cartografía, verificar que el camino continúa haciéndose, elaborar informes si es necesario y la importancia de la documentación, presentar la documentación en un juicio para poder demostrarlo. ¿Quién recupera un camino? Ya sabemos más o menos cómo es el camino. ¿Quién lo recupera? Pues el ayuntamiento. El ayuntamiento es el propietario de los caminos públicos y es el que tiene la potestad, es decir, puede hacerlo, pero es que encima es que tiene la obligación, es que debe hacerlo. Y eso lo dice la ley y lo dice el Tribunal Superior de Justicia, que no lo dice cualquiera por ejemplo. ¿Dónde están estas leyes? Las potestades administrativas de un ayuntamiento la fija la ley de patrimonio y en esos artículos, sin necesidad de acudir a un juzgado, tiene la potestad del ayuntamiento de investigar, deslindar y recuperar por una herramienta que se llama interdictum proprium, que los abogados por supuesto saben mucho mejor que yo lo que es, y que esto también se hizo, por ejemplo, en el camino que os comento, con el que voy haciendo comparaciones. El ayuntamiento puede ejercer estas funciones administrativas y recuperar un camino sin el auxilio de los tribunales, es decir, que no necesita hacer un juicio ni denunciar, lo puede hacer directamente el ayuntamiento. La recuperación de oficio la tiene que hacer también el ayuntamiento y veis que si un vecino encuentra un camino público usurpado, ocupado, construido, cerrado, debe denunciarlo al ayuntamiento. Guardia Civil, Comunidad Autónoma, guardas forestales, ayuntamiento, que es la autoridad competente en estos casos. El ayuntamiento, con su inventario de caminos, si lo tiene, puede y debe ponerse en contacto con los dueños colindantes para abrir el camino e iniciar el expediente de recuperación de oficio, que es algo así como ese interdictum propio. Tengo unos indicios y actúo. Si los indicios son claros, el ayuntamiento puede abrir el camino directamente. No tiene ningún problema. Es decir, vamos a ver, todos los abuelos de aquí me dicen que el camino es público. Vienen en un montón de planos públicos. La gente dice que se sigue utilizando. Tengo indicios suficientes, arranco la puerta. Y ya está. Ese es el caso, por ejemplo, en el Parque Natural que os comento. El ayuntamiento llegó y arrancó, le dio oportunidad al que había puesto la cadena, le dio oportunidad de retirarla, no lo retiró en el plazo previsto, presentó sus máquinas, se llevó las cadenas, arrancó los postes, los guardó por si acaso quería ir el dueño a recogerlos y ya está. Quiero decir que se pueden hacer las cosas. Sí. Obligación por ley. Esos son los artículos, los he puesto, no vamos a andar leyéndolo, pero es una obligación de recuperación por el ayuntamiento por ley y también por jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia, Tribunal Supremo, perdón. Aquí lo dice claro. Y además hay una sentencia, por ejemplo, que encontré, esta sentencia en la que dice que cuidadito con
que quien tiene la obligación de recuperar el camino no lo haga. Porque si un ayuntamiento tiene la obligación de recuperar un camino y no actúa, podemos estar hablando de una actuación ilícita y podemos estar hablando de una prevaricación por omisión. Eso, tenerlo claro. Al menos yo conozco 3 casos, que no voy a nombrar, 3 casos de alcaldes aquí en España que han sido inhabilitados precisamente por esto. Vuelvo a repetir, obligación por ley, se iniciará de oficio o por denuncia, obligación jurisprudencial, no se requiere prueba, indicios suficientes. Aquí hay una que le he puesto, solamente voy a leer el final, en la que el juez viene a decir que hay que actuar, porque si no se actúa, el ayuntamiento, la autoridad competente tiene que actuar, porque si no se actúa, estos bienes, lo dice así de claro, esta clase de bienes, algunos de ellos llamados incluso a desaparecer si no se establecieran frenos a la codicia de los particulares. Eso lo dice un juez. Puede recuperar también, por supuesto, si hay un juicio previo y le da la razón al ayuntamiento, pues puede recuperarlo tranquilamente. Casos significativos hay muchos de recuperación de camino. Fijaros aquí la colada de la Cañada Real de la Soriana Oriental, ahí es nada, en Albacete, y se restableció. Fue recuperación de oficio por la Junta de Comunidades porque, ya os lo comentará luego Óscar, es la que tiene la potestad en las vías pecuarias, uno de los caminos públicos. El camino de Santuy, en la Sierra Norte de Madrid, también por una asociación que se movió y el Tribunal Superior de Justicia ordenó la reapertura del camino. La Vereda de la Plata, ahí es nada también. Estamos hablando de caminos importantes ahí. Y se usurpan, y los ocupan, y los cierran. Bueno, pues aquí la Plataforma Ibérica de los Caminos Públicos, que es una de la organización a la que pertenezco, también se movió y lo recuperó. Camino de Pitarque en Teruel, Camino de Santiago, o sea, ocupar un camino, el Camino de Santiago. Se puede llegar hasta donde se quiera. Bien. Vamos a ver un poco los argumentos y conclusiones. En vuestro caso son unas conclusiones muy así por encima de lo que a mí me ha parecido ver. ¿Cuáles son los argumentos a favor y en contra? ¿Qué puede tener en cuenta el juez a la hora de pronunciar su dictamen, ¿no? Bueno, pues a favor de considerarlo público, por lo que yo he visto, es el historial de titularidad. Parece ser que sí que indica que el camino después tuvo una titularidad privada tras la desamortización de Madoz. En 1931 ya pasó a público y en el registro del catastro en 1903 se excluyó del registro. Y hay discrepancias catastrales y registrales, sobre todo con superficies. Eso habrá quien lo pueda explicar mejor, alguno de vosotros, pero que hay superficies que no coinciden con lo que está registrado en el catastro. Hubo unas modificaciones de la vía pecuaria entre 1979 y 2002, no hubo desafectación ni reversión a los antiguos dueños, por lo tanto sigue siendo público, y en el 2016 el Plan de Ordenación Municipal reafirma el trazado como vía pecuaria, la misma que en 1931, y reafirma el carácter público del camino. Esos son los argumentos, con lo cual el resumen de conclusiones a favor por parte del Ayuntamiento es la titularidad pública desde 1931 hasta la actualidad y la ausencia de documentación de regularización como propiedad privada. Sin embargo, los argumentos del camino, como privado de la demanda, pues ellos dicen que el registro, el uso y la titularidad históricamente han sido privados, que hay una interrupción histórica en 1952, parece ser que hay algunas de los planos del Instituto Geográfico Nacional en los que no aparece el camino. Eso no quiere decir tampoco mucho más, porque hay muchos otros que sí. Y la imprescriptibilidad de los caminos. Habla de una normativa anterior a 1986 en la que pues, los caminos que llevaban más de 25 años sin uso pues pasaban a ser públicos. Eso fue antes de 1986, eran leyes de otra época que tuvieron un periodo determinado y que todos recordáis, y en unas determinadas circunstancias, y es algo así como decir que
que siguen en vigor aquellas normas que ya no están en vigor, desde mi punto de vista. Por tanto, si reunimos todas las conclusiones a favor del público, pues registro catastral y ordenanza municipal y el historial de uso público, que también parece que todos vosotros estáis de acuerdo en que la evidencia vamos, que es evidente el uso por ciclistas, por viandantes, está incluido en el inventario municipal, en fin, todos estos indicios de los que hemos ido hablando antes. Es importante que todos estos indicios de los que hemos hablado, que vosotros conocéis bastante mejor que yo, sean capaces de demostrarse fehacientemente. Me vuelvo a sumar de nuevo a la petición que te ha hecho Rosario, alcaldesa, de echar toda la carne en el asador, de recuperar lo público en base a defender con uñas y dientes todos estos indicios que hemos visto. El inventario público, las personas mayores, los mapas de los que disponéis, el catastro histórico y todo lo demás. ¿A qué hemos venido? A movilizarnos. Es de lo que se trata. Si no nos movilizamos nosotros y el pueblo no se moviliza, esto se termina perdiendo. Y ya sabéis cómo están los pueblos. No están para perder una cosa que es de todos, que es lo primero que tenemos que tener claro. Un bien público es nuestro. No es que no sea de nadie, es que es de todos. Entonces, vamos a movilizarnos, a mostrar la importancia del camino para la comunidad y a aumentar la presión sobre las autoridades. Y se dice sin ningún problema, está aquí la autoridad y hay que aumentar la presión sobre ellos. A ellos hay que presionarlos y lo tenéis que presionar vosotros. Y tienen que presionarse. ¿Por qué? Porque es su obligación resolver este tipo de cuestiones. Bueno, pues acciones de movilización, lo que estamos haciendo. Marcha, recogida de firmas, yo os animo a que sigáis con este tipo de actuaciones, eventos públicos, difundir la información por todos sitios, medios de comunicación locales, regionales, nacionales, todo sirve. Hay que moverlo, porque estáis defendiendo lo vuestro. Hay que mostrar un frente unido y fuerte en defensa del carácter público de vuestro camino. Y esto como colofón final, vamos a defender los caminos públicos. Protegerlos es proteger nuestra historia y nuestra naturaleza y hay que pelear por caminos abiertos y accesibles, un derecho que debemos preservar. Muchísimas gracias. Me has pisado todos los argumentos. Vaya. Pero lo has contado mucho mejor que yo. No, así que voy a ser bueno, os presento a Óscar, no sé si hará falta que os presente a Óscar. Ya Óscar Jerez. Óscar Jerez es chico de Madaleno. Villarruca, es el chico de Madaleno, es geógrafo, es técnico en senderos, ¿verdad? Sí. Sí. Y me dijo que siempre ha vivido cerca de un río. Cuando nació cerca del Amazonas, sí. Hubo un tiempo que estuvo viviendo aquí, cerca de Ojiguela, y ahora cerca de Guadiana, en Ciudad Real. Y del CAF también. Y de Alcázar. No, del CAF. Él viene... Ah, del CAF. ¿Tú sabes lo que es el CAF? Sí. ¿Sabes lo que es el CAF? Sí. Porque eso lo saben. Bueno, pues... os dejo con él a ver qué nos cuenta sobre lo que sabe él, que es de senderos, ¿verdad? Y sobre su experiencia personal, porque hace 30 años, 30 creo recordar que hace, él participó, como muchas de las personas, o algunas de las personas que estamos aquí, que participó en una experiencia de recuperación de una colada y estuvo también metido en juicios y directamente implicado. Entonces lo lleva en la piel, ese episodio. Nos lo va a contar. Gracias. Muchas gracias, Rosario, y enhorabuena por este tipo de actividades que estáis organizando. Voy a empezar, si me lo permitís, con un pequeño insulto. Voy a insultar a todos. Soy bicho muy raro. Todo el mundo ha visto el partido de España contra Alemania y venís aquí a escucharnos lo que estamos contando, ¿no?, de caminos públicos. Una pequeña broma, ¿no? Obviamente nadie se sienta aludido. Manuel, lo has contado todo muy claro. Gracias. Muy nítido. Yo poco más puedo aportar, muy poquito más. Por lo tanto, voy a intentar proyectar algunas diapositivas y complementar algunas cosas
de carácter más local, que tú también lo has dicho todo, como digo, muy, muy clarito. Mi intervención la voy a organizar en torno a estos 3 puntos, 3 preguntas de carácter retórico, digamos. En primer lugar, voy a contar muy brevemente, porque la mayoría lo conocéis y sabéis lo que hace 30 años sucedió aquí en Villarrubia, en defensa de esas campañas en defensa de las vías pecuarias. En segundo lugar, pues prácticamente todo lo que has contado tú lo voy a resumir muy brevemente. Algunas fuentes de carácter geográfico, yo soy geógrafo, yo no controlo ni conozco la historia y mucho menos la jurisdicción. Por lo tanto, me voy a centrar en fuentes geográficas, algunas de las cuales pues ya las has anticipado. Y en tercer lugar, os voy a contar también un poco mi experiencia. Yo llevo 30 años andando por los montes, hice la tesis doctoral en los Montes de Toledo, desde prácticamente la zona de Villarrubia hasta la zona de Cabañeros, y he tenido muchas historias, ¿no? Muchas historias con caminos, con vías pecuarias y con otras cosas que os voy a contar muy brevemente. Primer punto, por tanto, campaña en defensa de las vías pecuarias. 4 diapositivas en las cuales voy a resumir muy brevemente, repito, qué fue lo que hicimos hace unos 30 años. Bueno, en los años finales de los años 80, principios de los 90, pues un grupo de gente de aquí de Villarrubia empezamos a estudiar, a conocer las cañadas, los cordeles, las veredas, las coladas, las vías pecuarias que había en nuestro municipio. Villarrubia es uno de los municipios de España que tiene más densidad de vías pecuarias. Y os pongo aquí también, por cierto, que no se me olvide, sabéis que desde hace unos meses la transhumancia ha sido declarada como bien inmaterial de la humanidad, como patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Por lo tanto, también es otro argumento más para defender este tipo de caminos tradicionales. Desde diciembre del año 2023 es bien inmaterial de la humanidad. Bueno, hay muchas vías pecuarias en Villarrubia, pero claro, cada una con su propia característica, idiosincrasia, problemática. Las vías que atraviesan los Montes de Toledo, entre otros problemas que han tenido, pues están o fueron los del cerramientos para la servidumbre. Hay un derecho de servidumbre y hay otra cosa que es un camino, que es una infraestructura. A partir de la ley de caza del año 1970 empiezan a cerrarse algunas fincas, algunos cotos de caza. Por cierto, la primera de España fue una finca en los Montes de Toledo, aquí en Villarrubia, la primera que se cierra. Y el problema es que muchas de ellas cierran caminos que han sido utilizados desde hace tiempo, inmemorial, pero que en los años 80, 90, pues dejan de utilizarse. Bueno, pues hay otros usos de la sociedad. Obviamente, la historia, la sociedad cambiamos, y también cambian los usos del suelo, los usos del territorio, los usos del espacio geográfico, y cada vez hay más gente, pues naturalistas, senderistas, caminantes, paseantes, ciclistas, cicloturistas, etcétera, pues que les gusta hacer ese uso de un espacio que es público, como son los caminos y vías pecuarias. Como digo, a partir de esa ley de caza empiezan a cerrarse. Esto es un esquema cartográfico, obviamente esto no es un mapa, de los cotos de caza, grandes cotos, latifundios, cinegéticos de aquí, del término municipal de Villarrubia, ese es el casco urbano, y los cotos de caza que se alambraron a partir de esta ley, que pues, algunos trazados de vías pecuarias, la colada de Valparaíso, además luego hablaremos del oriental y el occidental, la colada de Los Santos, la cañada del Carrerón, etcétera, etcétera. Bueno, consecuencia de estas campañas, muy resumidamente, después de varios años de defenderlas, de hacer marchas, de hacer excursiones, de interponer denuncias ante el juzgado, pues conseguimos abrirlas. Los propietarios se vieron obligados, obviamente con un dictamen judicial, a abrir esas coladas. Desde entonces, desde los años 90, pues están abiertas pues a libre tránsito. Bueno, muy brevemente, simplemente aquí subrayar que estas vías pecuarias se abrieron no solamente ya por usurpación, sino fundamentalmente, ahora hablaré lo reiteraré, por coacciones. Un hecho coercitivo hacia los caminantes, hacia la sociedad. Y esto es un tema importante y grave, que ahora hablaremos.
Bueno, ¿dónde están las vías pecuarias? Muy brevemente. Luego, si queréis, en el debate, si hay interés en conocer en profundidad estos temas, algunos entraron en el banquillo por romper, que no demostraron, porque en ningún caso yo rompí ningún candado, pero también nosotros entramos en el banquillo a estos propietarios que al final fueron condenados, como todos lo sabéis. Bueno, fuentes geográficas para conocer la caminería. Manuel lo ha contado perfectamente, no voy a profundizar mucho más en ello, pero sí decir 2 o 3 apuntes. En primer lugar, la ley vigente de caminos es una ley muy antigua, lleva más de un siglo. La ley Gasset. Rafael Gasset, tío de Ortega y Gasset. Bueno, los culipardos sabemos, nos suena el parque de Gasset, ¿verdad? Y el embalse de Gasset, etcétera, como consecuencia del apellido de este señor, que también fue el primero, o mejor dicho, el que firmó la primera ley de parques nacionales del mundo, de España y del mundo. Fue el que firmó también la ley vigente de caminos vecinales. ¿Qué es lo que nos dice básicamente? Repito, que está vigente, no ha cambiado. Hay leyes autonómicas, Castilla-La Mancha tiene la propia ley, hay leyes de carreteras, que no incluye nada de caminos, pero la ley de caminos vigentes es del año 1911. ¿Qué es lo que nos dice? Muy brevemente, en ese preámbulo. Los caminos son caminos de servicio público, aquellos que enlazan un pueblo con otro. Un pueblo con un paraje. Bueno, ya lo has contado tú, no lo voy a repetir, ¿vale? Un pueblo con una carretera, con un mercado, etcétera. Bueno, preguntas. Esos caminos, lo has dicho tú también, no voy a reiterar, son bienes imprescriptibles, inembargables, etcétera, etcétera. No se desamortizaron, sin embargo, sí que el proceso contrario, es decir, un camino privado, por el derecho de usucapión, y ahora pondremos un ejemplo, además un ejemplo familiar, sí que se puede transformar en camino público, ¿vale? A partir de esa ocupación pública, pacífica, continuada, durante 10, 20 o 30 años, lo que establece la ley, se puede transformar en un camino público. Fuentes. Hay muchas fuentes geográficas, ya las has dicho tú perfectamente, pero hay una incontestable, que es el Instituto Geográfico Nacional. España, pues, hacemos cosas buenas, malas, regulares, pero desde la Edad Media tenemos fama de ser los mejores cartógrafos. La escuela mallorquina, la castellana, por supuesto, la catalana, etcétera. En el siglo XIX, en el año 1875, fuimos pioneros también, incluso en Europa, en elaborar la primera cartografía a gran escala, escala 1/50.000 de todo el territorio nacional. Se completa esta primera serie en los años 60 del siglo XX. Madrid fue la primera, en 1875. La hoja de Villarrubia, 11 años después, 1886. ¿Y qué es lo que nos dice, y aquí ya hay jurisprudencia, algunas normativas, algunos catálogos de caminos públicos de diferentes municipios, algunos planes de ordenación municipal, etcétera? Pues que cuando no hay o no existe ese documento para determinar si un camino es público o no, se consideran caminos de dominio público todos aquellos recogidos como tal en la cartografía oficial del catastro, así como los que aparecen en la primera edición del mapa topográfico nacional. ¿Y qué caminos aparecen en la primera edición del mapa topográfico nacional? Caminos privados, caminos que hace un siglo hacía la gente para ir desde un camino que, por cierto, ahora hablaremos, no existe desde un punto de vista conceptual bajo la ley de caminos ni la de carreteras, el concepto de camino privado no existe. Caminos públicos, pues diversa tipología. Caminos públicos, aquellos que eran carreteros, es decir, de 3 varas castellanas de anchura, unos 2,5 metros, por donde podían moverse, carretas. Aquí tenemos el camino de Valdeparaíso, seguro que os suena, la alcaldesa diputada del Palacio de Valdeparaíso, los condes de Valdeparaíso, de ahí viene el nombre de Valdeparaíso, si queréis, si alguien tiene interés por la historia. Aquí traía sus ganados, ganaba incluso toros bravos, que, algunas corridas importantes aquí en España, pues venían de aquí, de estos valles de Valdeparaíso, ¿vale? Pero en muchos sitios está escrito Valparaíso. Actualmente la gente utiliza esta toponimia. Bueno, como digo, diversos tipos de caminos carreteros, los más anchos, caminos de herradura. Los carreteros, como digo, se expresan mediante esas 2 líneas discontinuas, paralelas, o una línea continua y otra discontinua. Los de herradura más pequeñitos, por donde podía circular una mula, un
un burro, un animal de carga con la carga, con las amorillas, como decimos aquí en el pueblo, que se expresan pues, con esa línea, con esos puntos discontinuos. Y los traían las trochas. Pues de herradura tendrían dos varas, y las trochas pues de la anchura de una persona, ¿no? Bueno, pues esto es lo que en muchos municipios se ha tomado como referencia para establecer ese catálogo de caminos públicos. Bueno, el camino de Valparaíso, que ya aparece en esa cartografía y con ese nombre, Valparaíso realmente, pues es un camino que va de Villarrubia pues a ese paraje, que es una parte del camino. Recordad lo que decíamos antes, caminos que comunicaban localidades, el camino de Villarrubia a Urda, y así aparece recogido en ese mapa topográfico, camino de Villarrubia a Urda. La carretera de Urda, que todos conocemos, es una carretera de la dictadura de Primo de Rivera, de los años 20, es una carretera muy moderna, tiene un siglo. A Urda se iba por aquí, por el Cruz de Ocaña, no se iba por el Puerto de los Santos. Por el Puerto de los Santos se iba a otro sitio. Bueno, fuentes ya se han anunciado algunas. Por ejemplo, el Instituto Geográfico Nacional tiene algunos servidores de cartografía muy buenos que se pueden ver incluso paralelamente la fotografía aérea actual, la de los años 50, el mapa del siglo XIX, el de los años 50, el de la última edición del siglo XXI, etcétera, etcétera. Puedes pasar el cursor y ver pues, cómo era esa cartografía, esa fotografía aérea, el mismo punto, en diferentes épocas y en diferentes ediciones. Bueno, más fórmulas para conocer o reconocer un camino público. La prescripción inmemorial, que has hablado tú también. La posesión desde tiempos remotos. ¿Qué tiempos remotos? Pues aquí hay una influencia del derecho canónico, 3 generaciones, de 33 años, un siglo. ¿Vale? Vamos a irnos un poquito más atrás. Vamos a irnos a 2000 años. 99% de la historia de la humanidad, el ser humano se ha desplazado sin coches. Pongámonos en Villarrubia. Villarrubia en época romana existía, en época medieval también, en el siglo XVI, XVII. Hasta bien entrado el siglo XX, la gente se desplazaba sin coches. Y si alguien tenía que ir de Villarrubia hacia el sur, tenía un problema. El primer puente de Villarrubia se construye en el siglo XVI, tenía un problema. Pero si quería ir hacia el norte, a Toledo, por ejemplo, pues la gente de Villarrubia no se desplazaba como ahora por carretera por Fuente el Fresno o por Puerto Lápice, iba por la sierra. Si alguien de Villarrubia tenía que ir hacia Toledo, hacia Orgaz, hacia Madrid, hacia cualquier municipio o ciudad situada al norte, al noreste, al noroeste, pues hagamos un esfuerzo de empatía y pongámonos en un arriero del siglo XVIII, por ejemplo, con nuestra carga de leña o de carbón vegetal. Los Montes de Toledo han sido la Silesia o la Bohemia o la Alsacia, es decir, de donde salía todo el carbón vegetal de Castilla. ¿Vale? Es decir, el carbón, no había minas de carbón, pero sí de carbón vegetal, y continuamente, diariamente, y hay documentos y hay trabajos históricos muy interesantes de todos los Montes de Toledo, incluidas las sierras de Villarrubia, etcétera, salían sobre todo para Toledo, para Madrid, para otros sitios. Y obviamente nadie va a ir con una carga de carbón vegetal, de picón o de lo que fuese, andando a Toledo por Fuente del Fresno. Iba, pues obviamente, por los caminos públicos que existían, que había hacia el norte, hacia el noreste, hacia donde se desplazasen. Y las 3 grandes vías pecuarias nos dan una gran pista. ¿Vale? Si iban a Madrid, hay un estudio muy bueno de Isidoro Villalobos cuando la inundación de Consuegra, 1891 creo que fue, que estaba el pueblo de Villarrubia en fiestas y la gente fue a auxiliar a los consagurenses, no por Puerto Lápice, por el camino de Consuegra. ¿Vale? Por lo tanto, esta carretera que vemos aquí, de Urda, no existía, es una carretera, repito, muy moderna, es una carretera de época de Primo de Rivera. La gente pues, se desplazaba, se tenía que ir al norte, al este, al noreste, pues obviamente por los valles serranos y por esos caminos. Aquí tenemos un ejemplo pues, de este cruce, donde el camino de Valparaíso, pues hacia el norte, ya toma el nombre de camino de Villarrubia, de los Ojos, a Urda. En Urda hay lo mismo, en Consuegra hay otro camino que se llama camino de Villarrubia, etcétera, y hacia el oeste y hacia el noroeste, pues a través del Puerto de las Carretas, Puerto de las Carretas, que más adelante se llama Camino de las Carretas, y que confluye pues, en ese paso importante que es el paso de las Guadaleras, que no lo he dicho antes, que es uno de los más importantes de los Montes de Toledo. Fotografía aérea, pues el vuelo americano
La serie B, año 1956, 57, la serie A anterior, de los años 40, se ve perfectamente el trazado de esta confluencia de caminos en la Cruz de Ocaña, caminos pequeñitos, sendas, caminos de herradura, etcétera, y caminos de carreta, como aparece en el mapa topográfico. Se ve perfectamente la anchura, es decir, que era un camino muy transitado. Hasta los años 50, desde el año 57, que aparece aquí. Bueno, hemos hablado de caminos públicos y caminos privados. ¿Qué es un camino privado? Pues según la ley de caminos es que no existe esa denominación. Existe la propiedad privada, por supuesto, pero no existe un camino privado. Sí que la ley de carreteras dice algo, no desde un punto de vista conceptual, como digo, pero sí empírico. Camino privado es aquel que comunica cualquier otro camino público, carretera, etcétera, población, con una parcela, con una propiedad, con una casa, etcétera, etcétera. Bueno, voy a poner un ejemplo familiar, y si me equivoco me rectificas, padre. Camino del Chaparrillo, que todos lo conocemos, de las Casillas, ¿vale? Una finca de nuestros antepasados, no sé si de los abuelicos o de los Beltrán o de... Por ahí van los tiros, ¿no? Aquí se ve perfectamente los años 50, como hay varias parcelas, no hay ningún camino, hay lindes, pero no hay caminos, y como, tú sabrás la fecha, en los años 60, cuando se hizo la casa, se hizo un camino nuevo, un camino privado, para acceder a esa casa. Ese camino perfectamente se podía haber cerrado, y solamente habéis pasado vosotros. Esto ya, yo creo que el único abuelico que queda eres tú, el resto ya son fuenteros que han comprado esas parcelas, pero por ese derecho que hemos dicho antes de usucapión, pues obviamente por ahí pasa todo el mundo y no hay ningún problema. Yo creo que podemos convivir perfectamente, caminos privados, públicos, etc. Y finalizo, ¿cuánto tiempo me queda, Rosario? 5 minutos. Justo, 5 diapositivas. Experiencia por el Monte de Toledo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues muchas cosas. Lo primero, hablaba antes de... se me ha ido la palabra bien. Bueno, ahora la retomaré. ¿Qué es lo que podemos hacer? Primero, pues conocer las fuentes, conocer cuáles son los caminos, conocer cuáles son nuestros derechos de servidumbre. Una cosa es el derecho de servidumbre, otra cosa es el camino, que es una infraestructura por donde podemos andar y por donde no. Yo soy un partidario de la propiedad privada. Defiendo la propiedad privada y considero que los caminos públicos son propiedad privada, todos. Privada de 10.000 villarrubieros, yo soy copropietario, o privada de 48 millones de españoles. Lo que tú has dicho antes, el problema de la propiedad pública es que la gente considera que lo público no es de nadie, cuando lo público es de todos. Yo soy copropietario de esos caminos y de los montes de utilidad pública y de las carreteras y de muchas otras cosas, ¿vale? Y todos los que estamos aquí también. Bueno, pues esto es un esquema cartográfico de los caminos públicos según la cartografía catastral del 1886 de Villarrubia, y esto, pues también tenemos otros derechos de servidumbre, que muy poca gente lo conoce, según la Ley de Aguas y el reglamento que desarrolla la Ley de Aguas. Todo cauce fluvial tiene, desde el momento de máxima crecida, aunque lleve 20, 40 años seco, da igual, desde el momento de máxima crecida, tiene 5 metros de policía y 5 metros de servidumbre y 100 de policía. Y tenemos derecho también de paso, derecho de paso, de servidumbre, por todas por todos los arroyos, para entendernos, ¿vale? Arroyos, regatos, ríos, riachuelos, no hay una categoría, ¿vale? Y esto pues me ha permitido también pues, ir por bastantes lugares que de otra forma no se podría transitar. ¿Perdona? ¿Forma de policía? No, la distancia que tiene desde el cauce fluvial, 100 metros, donde tú no puedes edificar, no puedes construir, no puedes poner una valla, por ejemplo, etcétera, ¿vale? Esto se incumple sistemáticamente. Es decir, si pusiéramos aquí la cartografía que hemos puesto antes de los límites de las fincas, algunas sí, hay gente súper concienciada y hay algunos sistemas para permitir que pase el agua, la fauna, etcétera, las personas, y tú puedes transitar, y la fauna también, y otras cosas, y el agua, pero en la mayoría de sitios pues, ponen la valla y no respetan ni la servidumbre ni la policía. Y luego, por otra parte, están las vías pecuarias, que ya hemos hablado. Bueno, de las vías pecuarias, por el tema que nos ocupa, y aquí yo creo que hay también bastante lío y ambigüedad,
La colada de Valparaíso, según lo que tú has contado, el proyecto de clasificación de vías pecuarias de la Real Orden del año 1931 establece claramente, y aparece también la cartografía, del trazado de la colada de Valparaíso, de Valparaíso, ¿vale? Que es esta de aquí. En el año 79 se hizo no un deslinde, sino una delimitación solamente dentro de la finca de Valparaíso, o Valdeparaíso, en la parte más oriental de esa vía pecuaria. Solamente ese tramo del camino, que además es el camino de Val de las Mozas, que va al Barranco del Corcho, que no tiene nada que ver, pero perfecto. Ahí tenemos reconocido pues un proyecto de deslinde, pero que no llegó a efectuarse. Y en el año, quiero recordar, no estoy seguro, después de toda esta movilización entre las vías pecuarias, año 2000, 2001, 2002, se hizo otro deslinde pues, un poco más al norte, desde la finca de, no recuerdo cómo dicen, de las Simancas, me parece, hacia la provincia de Toledo, ¿vale? Bueno, pues ahí tenemos también pues, otra serie de caminos, de servidumbres, que sin lugar a dudas pues, podemos hacer uso de ellas. Y bueno, a modo de conclusión, 4 o 5 ideas que expongo aquí, pero me voy a centrar solamente en una de ellas. Primero, hace 70 años todos los que estábamos aquí éramos culpables si no se demostraba lo contrario. Ahora al revés, somos todos inocentes si no se demuestra lo contrario. Con los caminos ocurre lo mismo. Todos los caminos son públicos mientras no se demuestre lo contrario. Tenemos derecho a transitarlos. Si algún guarda, o bueno, esto lo voy a dejar para el debate, lo de las coacciones, tenemos derecho a transitar esos caminos, tenemos derecho a transitar esas riberas y también a transitar esas vías pecuarias. Como conclusión, yo con una frase también de reflexión, yo creo que independientemente de lo que diga un juez, que un juez puede considerar que ese camino puede ser mucho de leyes, pero no tiene por qué saber de muchas otras cosas, ese camino puede ser perfectamente un camino privado, porque lo diga un juez, que no lo es, ¿vale? Pero hay un camino que va de Villarrubia a Urda. Yo tengo derecho a ir de mi pueblo a Urda por el camino, no tengo por qué ir por la carretera. Y hay una vía pecuaria, que es la Colada de Valparaíso, que tiene 2 ramales, y uno de ellos va por el camino, coincide con el camino de Valparaíso. Y además coincide con un cauce fluvial. Pero ya no me voy a obcecar con este camino, con cualquier otro. Y para finalizar, yo creo que lo fundamental es el debate, es el parlamentarismo, es hablar, hablando se entiende la gente. Yo creo que si hay buena disposición, nosotros podríamos haber cerrado vosotros el camino del Chaparrillo y por ahí no pasaba la gente que iba a los Molotros o a Casablanca, etcétera. Pero yo creo que y nos perdemos ya casi en cuestiones éticas y morales, pero hablando, yo creo que hay ayuntamiento, propietarios, etcétera. Pues yo creo que no debería de haber ningún problema. Y si ese camino es público, repito, hay muchos caminos en Villarrubia, hay 200 kilómetros de vías pecuarias y muchos otros caminos por la sierra y por muchos otros sitios que tenemos, pues, mientras no se demuestre lo contrario, ese derecho de servidumbre. Y con esto finalizo. Muchas gracias por atenderme. Cualquier pregunta que tengáis interés, pues estamos a vuestra disposición. Muchas gracias.